Pues qué gran privilegio escucharte, nos llenas de energía. Nosotros somos en su mayor parte expertos en datos, en sistemas, y justo nuestros cargos surgen del cambio. Cuando nosotros estábamos en la universidad, el cargo de Chief Analytics Officer no existía. Entonces venimos del cambio, somos agentes del cambio y así nos queremos ver, pero a veces no lo somos, a veces somos agentes de resistencia. ¿Cómo, Dafne, le podrías ayudar a este grupo con unas claves para identificar cuándo estás siendo agente de cambio y cuándo eres tú el que está haciendo la resistencia? Qué buena pregunta. Y es cierto, o sea, yo en otras pláticas, no lo hice con ustedes, pongo una lista de empleos y les digo, ¿qué tienen en común estos empleos? Y ustedes están ahí, Chief Data Officer. Y les pregunto, no existían hace 20 años, vamos a decir, ¿no? Qué fuerte que ustedes son el producto de tanta transformación también. Pero como dije, no hay gente que resiste y gente que no. Somos todo eso en el momento indicado, dado el cambio, dado el sesgo, la experiencia previa, todo ese mundo de cosas que tenemos cuando hacemos esa ecuación. Entonces, sí, resulta que son seres humanos. No sé si lo sabían, pero entonces, por supuesto, que a veces resistimos. Yo me cacho resistiendo cambio también, por supuesto, y digo, a ver, la que habla del cambio, aquí ahorita no quiere. Este cambio no, por favor, ¿no? Y hablo mucho del hecho también que tenemos cambios que decidimos, que elegimos, y cambios que nos eligen, impuestos, ¿no? Y eso también es difícil cuando dices, es que este no lo quería, esto no era mi decisión. A veces toca avanzar con todo este cambio. Entonces, yo creo que mucho de lo que platicamos hoy del mapeo te va a ayudar a como hacer una pausa y decir, a ver, ¿desde dónde estoy reaccionando? ¿Por cuáles miedos? ¿Por cuáles sesgos? ¿Por cuáles como entendidos de pérdidas y ganancias? Y hacer ese pequeño check. En muchas cosas en el mundo de negocio queremos correr y ir súper rápido. A veces solo hay que hacer pausa tantito para entender nuestra reacción o la reacción de nuestra gente antes de avanzar. Creo que desde ese entendimiento profundo. Nos hablas de cambiabilidad y esa por lo menos para mí era una palabra que aparece hoy. Hablábamos de adaptabilidad. ¿Tú qué diferencia ves entre adaptabilidad y cambiabilidad? Jugué con esa palabra y me la estoy apropiando, creo que se diría, un poco, cambiabilidad o inventando, quizás podemos decir también, pero la razón por la cual no me fui con adaptabilidad es que no quiero que se vuelva esto una pura reacción. Llegó el cambio, pues ni modo, a adaptarnos. Yo quiero que esto se vuelva algo proactivo, que yo voy por la vida buscando cambio, buscando esta oportunidad de transformar y que por eso hablo de una ventaja competitiva a nivel organización o de un superpoder a nivel nosotros, ¿no? Pero que sea algo que tú buscas, no solo que te sucede y que ni modo no tienes de otra y te adaptas. Wow, entonces en lugar de adaptarme, yo cambio. Está muy interesante. Oye, ¿nos muestras que cambiar tiene método? ¿Qué nos recomendarías para adoptar el método? Yo mañana quiero adoptar el método del cambio. Quiero pasar a la cambiabilidad y salir un poco de la adaptabilidad. ¿Cómo se adopta el método? Creo que como todo en la vida es práctica, ¿no? Y si hoy en día dices, yo no soy tan bueno con el cambio, pues ¿qué tanto lo estás practicando? Si nunca vives cambios, pues cuando llegan los cambios grandes, te van a arrasar porque no tienes eso desarrollado como capacidad. Para mí sí es una capacidad que tienes que activar. Tienes todo el potencial porque o sea, como seres humanos hemos evolucionado hasta aquí gracias al cambio. Pero si nunca lo practicas, muy difícil que te salga bien a la primera. Entonces yo hablo de una práctica de cambiabilidad, que lo vayamos, sí, intentando con cosas chiquitas en el día a día, ¿no? ¿Qué tanto estás en rutinas y en patrones establecidos todo el tiempo en tu vida? La mayoría de nosotros desayunamos lo mismo, nos vestimos igual, vamos al mismo lugar a trabajar de la misma forma, descansamos igual y a repetirlo al día siguiente. Pues ahí no estás ejercitando tu cambiabilidad y de repente la vida te va a decir, aquí te va un cambio y vas a decir, me siento que no sé cómo con esto. Y el cambio siempre es difícil, no crean que para mí el cambio es fácil, no, el cambio es difícil, pero yo ya sé que tengo la capacidad y eso me permite transitarlo de una forma diferente, con una cierta confianza de que sé. En la psicología hay un concepto que se llama terapia de exposición. No sé si alguien lo ha escuchado, pero es, por ejemplo, si tienes miedo a las alturas, no te mandan a brincar de un avión como primera prueba, ¿verdad? Digo, alguien muy extremo quizás, pero no. Lo que dicen es, mira esta foto de una vista de un rascacielos. Y ahora ven conmigo, vamos a ver de la ventana de un primer piso. Y así nos vamos. Pues así con el cambio.
sea, date pequeñas pruebas y no solo a ti, a tu equipo, a tu organización, para ir como, es un músculo, o sea, ve probando y entrenando y cuando llega el cambio grande es como, estuvimos preparados para esto. Qué interesante eso y creo que comienzas a responder un poco la pregunta que venía y es, ¿cómo convertimos nuestras emociones en aliadas del cambio? Qué buena pregunta. Las emociones son mensajeros, ¿no? de nuestro sistema, nos dicen algo. Entonces es aprender a poner atención, a escuchar. La emoción que más me fascina, no les va a sorprender quizás, es el miedo. Es tan poderosa y tanto de lo que actuamos es desde el miedo, ¿no? Y otra vez, el miedo es lo que nos salva la vida. Entonces primero agradécelo, gracias miedo, y entonces decide qué vas a hacer con él. Entonces yo cuando siento miedo hago ese check de, ok, miedo, pero ¿qué? O sea, sí hay un riesgo de morir aquí como lo estoy sintiendo antes de salir al escenario o realmente no es para tanto y puedo como renivelar un poco, recalibrar justo, ¿no? Entonces escuchar y luego analizar un poco de dónde viene esta emoción. La emoción es pasajera, dura unos segundos o minutos, pero luego nosotros a veces arrastramos con esa emoción cuando realmente llegó a darnos un mensaje, lo recibimos y luego avanzamos. O sea, escucha tus emociones, el mensaje que tienen para darte y luego déjalas ir. Sí, porque realmente están para llegar y irse, pero nos aferramos a ellas. Muchas gracias. Hay una parte que a mí me llamó mucho la atención, en particular cuando decías no adivines, porque nosotros que trabajamos en datos y analítica, pues nuestro negocio es justamente no adivinar o adivinar con método. En tu experiencia, cuando las organizaciones están expuestas a datos, ¿cómo son sus comportamientos y sus patrones de conducta frente al cambio? O sea, ¿el dato te ayuda a cambiar o el dato te ayuda a resistir? Depende. Puede hacer los dos, ¿verdad? Los datos son increíblemente poderosos, no les tengo que decir a ustedes, pero los puedes usar para bien o para mal. Entonces, como decía hace rato, puedes usar datos solo para confirmar todo lo que yo ya pensaba, opinaba, o puedo realmente tener la curiosidad de ver qué me dicen los datos. Pero creo que cuando tienes una cultura de buscar datos a nivel personal y organizacional, puede ser un gran aliado en el cambio, porque como te decía, el cambio no lo vas a atinar a la primera, entonces hay que usar datos en el camino, ¿sabes? Es decir, como queremos transformarnos a ser una empresa de tecnología, si no lo hacemos hoy en día, por ejemplo, pero ¿qué significa? No lo sé todavía, vamos a ir viendo. Y entonces ahí entra todo el concepto de cómo correr experimentos y tomar decisiones basadas en datos. Entonces creo que el cambio requiere de esa como curiosidad casi intelectual en qué dicen los datos y en base a eso nos vamos a ir moviendo. Hay una cierta como agilidad y adaptación constante a lo que dice la información. Si no tienes eso, vas a poner una visión y el cómo llegar, a la primera no lo van a atinar y es como, pues entonces nos vamos para atrás. Cuando realmente no era para irse para atrás, era para recalcular y seguir avanzando. Muchas gracias. Bueno, y estamos en 2025, hay una pregunta que es obligatoria, la inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial nos está obligando a cambiar cosas. Se espera que nosotros cambiemos muchas cosas con la adopción de la inteligencia artificial. Y te quería preguntar, Dafne, para darle ya espacio al público y que haga sus propias preguntas, si has podido documentar u observar experiencias donde la gente utilice la inteligencia artificial para adaptarse. O sea, no que se adapte a la inteligencia artificial, sino que de alguna forma utiliza alguna herramienta para cambiar. No me esperaba la pregunta en esa dirección, porque todo el mundo está haciendo la otra pregunta de cómo nos adaptamos. Sí, claro. Me gusta. Ok. Usar la IA para adaptarnos, claro. Sí, lo que estoy viendo, como les dije, yo vengo del mundo de la innovación, entonces la estamos metiendo en diferentes momentos del proceso de innovación también. Pero la que más me parece que responde a esa inquietud es meter la IA en el momento de, ok, tenemos la innovación o la idea o la propuesta, usemos la IA para ver cuál va a ser esa primera reacción. Entonces le dices a la IA, sé mi cliente o mi aliado o mi board o lo que ustedes quieran, yo te voy a plantear esta solución o esta idea o esta propuesta, reacciona, ¿no? Y le puedes pedir que suba la temperatura en la reacción también, que te mande a volar, y entonces le dices,
dices, ok, ¿por qué estás reaccionando así? Y entonces haces ensayos que antes no podíamos, no teníamos herramientas para hacer eso. Puedes ensayar el proponer nuevas ideas o cambios y ver cómo la gente va a reaccionar, porque la IA pues es muy buena en hacer una proyección de cómo sería la reacción, y entonces vas ensayando y puliendo tu discurso, dándote cuenta que hay un punto ciego que no habías visto de lo que le va a preocupar a tu cliente o tu aliado o tu colaborador. Entonces vas como puliendo mucho antes de ni siquiera acercarte. Obviamente, eso es súper importante, no es un reemplazo para ir a hablar con seres humanos de verdad, pero sí ensayar antes de hacerlo, eso sí. Fascinante. Y bueno, pues queremos darle también un poco la oportunidad al público si hay preguntas que le quieran plantear. Aquí hay una mano levantada. Hola, soy Norma Espinosa. Dafne, me ha maravillado tu exposición, sobre todo por lo realista y aterrizada de esa manera de enfocar el cambio. Tengo una pregunta. Cuando ocupabas ese puesto de innovación o de dirigir el proceso de innovación, ¿cómo medías a través de KPIs, indicadores o lo que sea, que efectivamente el cambio estaba sucediendo? Y no hablo del cambio en los cómo, o sea, o en una tarea concreta, sino como ese cambio profundo. ¿Cómo podemos medir si sí o si no? Me encanta y pregunta muy apropiada dado el enfoque de ustedes en datos y medición. ¿Te lo esperabas? Sí, pero es muy difícil. O sea, es una de las preguntas más difíciles que nos hacemos en el mundo de la innovación, de cómo mides esto. Y es una pregunta, además, te diría, como peligrosa, porque lo que sabemos es las formas malas de medir, ¿no? O sea, por ejemplo, pedirle a una nueva idea incipiente un caso de negocio súper robusto, que son datos y una forma de, pues la matas antes de ni siquiera darle chance de cómo existir. Entonces, he aprendido más que todo como no medirla. Te diría que todavía estamos como aprendiendo cómo sí medirla. Pero en mi caso, dado dónde estaba la organización y porque hay como momentos de evolución de innovación, te diría que lo que más me importaba a mí es que estuviéramos corriendo muchos experimentos todo el tiempo. Y estaba yo metida en una organización donde no tenían la costumbre de hacer eso, donde era como tenemos una idea y vamos en grande, despliegue a 23 países o nada, ¿no? Y entonces yo llegué a meter esa cultura que a mí me llegó del mundo startup, de tienes una idea, mañana hacemos un experimento. Mañana hacemos algo para poner a prueba y ver si el resultado nos dice hagamos un día 2 o no, o hacemos un ajuste. Entonces empecé a inculcar un poco esa idea de hagamos experimentos chiquitos, a pesar de que somos un enorme corporativo, hagamos experimentos chiquitos. Entonces mi medición del éxito de lo que yo estaba haciendo era, estamos haciendo más experimentos que antes, y obviamente dentro de cada experimento luego es súper importante poner métricas sólidas desde antes, porque hay la tentación de, pues luego veremos qué dice el experimento. No, hay que ser como muy metódicos y decir, hay KPIs que ponemos del experimento y si no los alcanza, pues entonces hay que estar dispuestos a soltar las ideas, y eso duele muchísimo y queremos avanzar con todas las ideas y hay que decir, no, esta no pasó la prueba. Entonces yo te diría eso, depende de la organización. Hay organizaciones que son mucho más sofisticadas que estarán en otro nivel. En esa en particular podemos aumentar el nivel de la tasa de experimentación y luego dentro de cada experimento qué ponemos para decidir si avanzamos o no, y ahí entra un poco el concepto de stage gate, ¿no? De tener como momentos clave donde vemos si se gradúa la idea o si se muere ahí. Muchas gracias, Arturo Castilla, Gas del Caribe. Tú comentaste en la charla que no existe personas que sean resistentes al cambio, sino que se mueven como entre la resistencia y que sí van al cambio. Si tú eres una persona que eres, bueno, digamos, que hace la transformación, que quiere mover todo el cambio en la organización, y tú tienes un equipo y existen personas que no están logrando adaptarse a ese cambio, es decir, como líder, entiendo, entonces lo que tú pones en tu charla, deberías guiar a estas personas hacia el camino para poderse adaptar a ese cambio. ¿En qué momento, cómo tienes que decir, ok, hasta acá, esto no puedo ser, definitivamente no, estoy fallando, el problema es mío? ¡Qué gran pregunta! Creo que esas personas que percibimos como resistentes al cambio, si les pides hacer una lista de 5 cambios grandes en su vida, te la van a hacer. No es que nunca han cambiado nada. O sea, por supuesto, todos, no hay de otra. Todos hemos vivido cambios, ¿no? Entonces, primero quizás ayudarlos a ver, tú sí eres un animal que ha cambiado como todos los demás que estamos aquí. O sea,
probablemente sientes que no te gusta y que te incomoda, pero como les decía al final, cualquier cosa buena en tu vida llegó por un cambio. Reconoce eso, abraza eso primero. Entonces quizás como líder podríamos ayudarlos a como reconocer eso en sí mismo, ¿no? Pero luego lo que decía de la práctica, como que darles pequeñas cosas de hagamos este pequeño cambio. Quiero enlazar con la pregunta anterior porque siempre lo planteo como una forma de hacerlo como líder es plantear las cosas como experimento, ¿no? A veces cuando planteamos como está este nuevo sistema, agárralo o no, porque no hay de otra y ya, es muy difícil que la gente diga, ok, me sumo al barco. Probablemente porque no hiciste el trabajo previo de subirlos al barco antes y que lo hicieran contigo, ¿no? Pero bueno, si ya estamos ahí, yo creo que he visto que ayuda mucho plantearlo como experimento. ¿Sabes qué? Vamos a probar este sistema una semana, un mes. Quizás no es un sistema, quizás es un nuevo formato de la junta, lo que sea. Pero una semana, un mes, lo que fuera, y dejemos que los datos hablen por sí. Y hay gente que te va a seguir solo para comprobar que ellos tenían razón. Pues está bien, o sea, que se suban al barco por eso y ya veremos. Ahora, tienes que estar abierto a que los datos quizás al final digan que este cambio no iba. Bueno, está bien, veremos. Pero quizás ellos mismos van a ver, no, sí es cierto. Lo hice como en contra de lo que yo pensaba, pero resulta que vamos más rápido. Entonces, es muy difícil que alguien te diga que no a un pequeño experimento. Pero a un cambio para siempre, que ellos no tienen nada que decir o opinar, eso nos duele. O sea, si puedes tratar de volver el cambio impuesto en un cambio elegido, eso cambia mucho aquí arriba. Buenos días, Pablo Herrera de EPM, Medellín. Mi pregunta estaba, no sé si tienes una experiencia o un caso que hayas vivido en recalibrar la ecuación de un cambio en relación a un miedo puntual, y es el tema de seguridad de la información. De ciberseguridad. A nosotros en EPM yo creo que nos impactó muchísimo hace 2 años cuando nos hackearon, y resulta que el límite que ha colocado ciberseguridad ha sido brutal, ¿cierto? Entonces eso ha limitado mucho la creatividad, el desarrollo de nuevas cosas, el hecho de experimentación. Entonces, no sé si de pronto has tenido alguna experiencia relacionada, y yo creo que muchas empresas lo estamos viviendo. Es decir, el tema del miedo a que nos hackeen, el miedo a perder la información, el miedo al dato, a la pérdida del dato, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que es un elemento súper importante que hoy está limitando mucho a las organizaciones. Y este año, a principio de año, estuvimos definiendo la visión como tal de inteligencia artificial de la empresa a nivel de núcleo, y entonces la visión de los miembros de junta es que tenemos que tener una visión de la inteligencia artificial conservadora, por el miedo a la pérdida de la información, ¿cierto? A no abrirnos. Entonces esa es como mi pregunta. Y es muy buena. Quiero ser súper transparente y honesta. No tengo un caso puntual de eso que preguntas porque es súper específico, pero mi primera intuición es que se enlaza con un tema que vemos mucho en temas de innovación, y que es si vas a diseñar para la excepción o para la regla, por decirlo así. No sé si lo estoy diciendo bien, pero creo que ustedes se han topado con eso en temas de datos, de programas, de tecnología, ¿no? Si diseñamos todo para el caso como de 1% de probabilidad que podría llegar a pasar, pues entonces todo se vuelve pesado y rígido, y el 99% de los usuarios y de los casos no florecen y no tienen el valor máximo porque estuvimos cuidando el 0.1%. Entonces creo que está pasando algo así, pero tampoco quiero menospreciar que pues una crisis de pérdida de datos es súper importante, ¿no? Entonces esa es mi primera reacción, pero me encantaría seguir explorando eso. Creo que en estos 2 días podemos seguir platicando de este tema. Entiendo que es súper como puntual y relevante para ustedes ahora. Mi primera reacción es cuidado con diseñar para la excepción, porque entonces como que bajas el potencial de 99 para el 1. Bueno, y con esto tenemos que cerrar este espacio. Dafne, muchas gracias por todo lo que nos compartes, y muchas gracias por las preguntas del público. Feliz resto de día. Muchas gracias.